José de Nazaret, un personaje que hoy en día está muy venerado, pero realmente tenemos muy poca información. Por ejemplo, en los evangelios que conocemos, en los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la presencia de José solamente nos lo narra Mateo y Lucas. Y poco más. No sabemos incluso cuándo dejó la vida terrenal, cómo fue la boda con María, más bien poco. Todo está extraído de varios documentos apócrifos, como por ejemplo el libro de la Natividad de María, el libro de la infancia del Salvador, o bien el Evangelio armenio de la infancia, el Evangelio árabe de la infancia, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Tomás, filósofo israelita. Ahí sí nos habla de la historia de este personaje, y en base a esos manuscritos apócrifos vamos a descubrir quién es José de Nazaret. De entrada, sí es verdad que si me voy al Evangelio de Mateo, por genealogía, podemos decir, ahí lo podéis encontrar en el capítulo 1, versículos del 1 al 17, que José era hijo de Jacob, de la tribu, esto es muy importante porque ahora lo descubriremos, de la tribu de Judá, de la estirpe del rey David. Bien, pero ahora nos vamos con María. María también era de la misma tribu que José, tribu de Judá, estirpe del rey David. ¿Por qué digo esto? Porque, según la ley, Israel tenía 12 tribus y solamente se podían esposar un hombre y una mujer por contrato y por acuerdo de sus padres de la misma tribu. Por ejemplo, si tú pertenecías a la tribu de Neftalí, tú no podías contraer matrimonio con una persona o una doncella de la tribu de Judá. Bien, pues María era también de la tribu de Judá, de la estirpe del rey David. Joaquín y Ana, sus padres, le prometieron a Dios que si le daban un vástago, sea niño o niña, lo entregarían al servicio del templo de Jerusalén. Cuando nació María, sus padres cumplieron con esa promesa y cuando ella tenía 3 años ingresó en el templo de Jerusalén. A los 4 años le llegó la información de que sus padres, Joaquín y Ana, habían fallecido. ¿Qué ocurría en estos casos? Pues automáticamente a esa persona se le ponía a un tutor. El tutor de María era el sumo sacerdote de aquella época llamado Abitar. Cuando una mujer en general tenía la primera menstruación, sus padres le buscaban a un varón de su misma tribu, mediante un contrato. De la misma manera, como Joaquín y Ana habían fallecido, su tutor, el sumo sacerdote Abitar, convocó, cuando María tenía 14 años y se produjo su primera menstruación, convocó a todos los varones de la tribu de Judá, de la estirpe del rey David, que fueran solteros o viudos. ¿Quién era José? José, que acudió a esa cita porque era imperativo legal, era un hombre viudo. De su anterior relación tenía 6 hijos, 4 niños y 2 niñas. Los chicos se llamaban Santiago, Simeón, José y Judas. Y las niñas, María y Salomé. Bien, pues le tocó en suerte a María. Según la costumbre y la ley, existe un periodo, lo que hoy en día es el noviazgo, cuando se llegaba a ese acuerdo de matrimonio, debían de estar durante un año en un periodo llamado periodo de custodia. Durante ese periodo no podían tener relación ninguna, ningún tipo de relación íntima. Había que respetarlo. Es más, si no se respetaba, la mujer, lamentablemente, era así, era objeto de lapidación, imaginaros. Una vez cumplido el periodo de custodia, sí se celebraba la boda. Pues vamos a seguir indagando quién era José. José no ha llegado al día de hoy que es carpintero, de hecho tiene ese apelativo, ¿no? José el carpintero. Bueno, pues no, era mucho más. Existe en los documentos griegos originales
se emplea la palabra tectón, que significa constructor. Es verdad que la mayoría de las construcciones eran de madera, y quizá por eso nos ha llegado de que José el carpintero, pero era un hombre que nació en Belén, un hombre con recursos y además era constructor, era contratista de obra. Pues cuando le tocó en suerte María, se desplazaron a Nazaret. ¿Por qué se desplazaron a Nazaret, siendo de la tribu de Judá? Por temas laborales de José. De hecho, tenía un encargo en Cafarnaúm, tenía que desplazarse a Cafarnaúm, a la orilla del mar de Galilea, para construir unos astilleros. Ese encargo se lo dio Juan Zebedeo. Juan Zebedeo era el padre de los futuros discípulos Santiago y Juan, los hijos del trueno. Bien, pues dejó a María en Nazaret y contrató a 5 doncellas para que estuviera con ella. José se fue en ese periodo de custodia, como he dicho anteriormente, no podían tener ningún tipo de relación, pero se fue él a cumplir con ese encargo de Juan Zebedeo, a construir esos astilleros. María, en una ocasión, así nos narra el libro de la Natividad de María, salió con el cántaro de agua, un cántaro de agua, y escuchó una voz potente, acompañada de una tremenda luz. Esa voz le dijo: alégrate, María. Ella evidentemente se asustó, es lógico. Pero la voz continuó diciéndole: darás a luz a un niño que le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Claro, María respondió: ¿cómo puede ser eso si no conozco varón? Claro, estaba en periodo de custodia, no podía tener ningún tipo de relación con José. Y esa voz y esa luz le dijo que el Hijo iba a ser obra del Espíritu Santo. Lo cierto que, a pesar de las dudas de María y el desconcierto, ella al final, una mujer criada desde pequeña en el templo de Jerusalén, le respondió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Lo cierto que María se quedó en estado. ¿Cómo? Lo dejo en vuestras manos, pero se quedó en estado. Tan preocupada estaba, porque tener en cuenta que si uno rompía el periodo de custodia, ese año en donde no podían tener relaciones, y se producía un embarazo, el peligro que tenía esa mujer es que hubiera terminado lapidada en la plaza central del pueblo en donde vivía. Así, según el Deuteronomio y el Levítico, las leyes judías de la época. Pues, claro, estaba con las 5 doncellas. Cuando ella tenía 6 meses de embarazo, José no sabía nada, José seguía trabajando en el encargo de los astilleros, mandó unos emisarios al mar de Galilea para que a ver si José le daba permiso para que ella pudiera desplazarse a las montañas de Judea y visitar a su prima Isabel, con el objetivo de pedirle consejo. Bien, visita a su prima, vuelve y coincide con la vuelta también de José. Claro, cuando la vio encinta, y aquí quiero hacer también un pequeño paréntesis, las mujeres hebreas acostumbraban, cuando estaban embarazadas, a colocarse una cinta debajo de la barriga, de ahí viene el término estar encinta. Pues claro, José montó en cólera y quiso incluso repudiarla en secreto. Más que nada, lo he dicho anteriormente, si José abandonaba a María, intentaba este hombre por lo menos salvarle la vida, porque es que el problema era bastante importante. Claro, lo que pudo ocurrir ahí, pienso, se habla de un sueño. José no tema tener por esposa a María y tal, se habla de ese sueño, ¿no? Ese sueño, ese ángel que le habló en sueño a José. Pero yo creo que tuvo también una gran participación las 5 doncellas que entonces estaban con María en la casa de Nazaret, que le repetían una y otra vez que no había estado con ningún hombre y que no conocía varón. Lo cierto es que se convenció, le echó valor, y tras un censo de Quirino, del gobernador de Siria, Quirino se desplazó a Jerusalén y en Belén nació Jesús. El periplo, que fueron 5 años por Egipto, por la tierra de los faraones, pues José seguía con su trabajo dedicado a la construcción. Claro, se marcharon a Egipto, como bien dice la historia, por miedo a Herodes I el Grande y después a su hijo Herodes Arquelao. Cuando ya Herodes Arquelao fue depuesto en el 6 después de Cristo, pues volvieron y se instalaron precisamente en Galilea, en Nazaret. ¿Y qué pudo ocurrir?
posteriormente con José, ¿cuándo abandonó este mundo? Pues según esos manuscritos apócrifos, cuando el niño Jesús tenía 12 años, María 26 y José 46, 46 ya es un anciano para aquella época, muy anciano, se desplazaron a una fiesta de Jerusalén. Resulta que iban en una caravana y al volver pues se dieron cuenta que no iba Jesús con ellos. Volvieron y se encontraron al pequeño Jesús de 12 años, ya adolescente, predicando ante unos sabios de Jerusalén. Cuando hablaron con él y volvieron a la caravana hacia Nazaret, al llegar justamente a su casa de Nazaret, el bueno de José se tumbó en su lecho y en presencia de sus 6 hijos, de María y de Jesús, del adolescente Jesús, murió, ya no habló más. A partir de esos momentos, Jesús, como era normal en la ley también judía, se dedicó al trabajo de su padre, al trabajo de la construcción, de la carpintería y de todo lo demás, hasta sus 33 años, que es cuando comenzó su etapa pública. Bueno, pues este es un resumen en base a esos manuscritos de la historia de un hombre bueno llamado José de Nazaret que vivió en la sombra. Muchas gracias.